En la penumbra de la península coreana, donde las luces de la modernidad parecen desvanecerse bajo el peso de un régimen totalitario, el mundo se pregunta qué se oculta detrás del telón en Corea del Norte. La imagen que el régimen de Kim Jong-un proyecta al exterior es la de un estado sólido y autosuficiente, en resistencia constante contra las adversidades globales. Sin embargo, la realidad oculta tras esa fachada es compleja y perturbadora. A continuación, desentrañaremos con detalle los 8 aspectos que Kim Jong-un busca mantener en secreto sobre Corea del Norte, ofreciendo una visión profunda de la verdadera naturaleza del régimen norcoreano. La opulencia encubierta del liderazgo. El primer secreto de Kim Jong-un es la disparidad entre el lujo que él y su círculo cercano disfrutan y la pobreza abrumadora que enfrenta la mayoría de la población. Mientras la propaganda estatal retrata a Corea del Norte como una nación de austeridad y autodisciplina, la realidad dentro de los muros del poder es un contraste brutal. Kim Jong-un reside en palacios lujosos con múltiples residencias privadas equipadas con instalaciones de primer nivel, incluyendo piscinas, gimnasios y comedores de lujo. Los informes indican que el líder norcoreano no escatima en gastos para su confort personal. En contraste, el pueblo norcoreano enfrenta una vida de penurias, con una infraestructura deteriorada y escasez de recursos básicos. Este desajuste entre la opulencia del liderazgo y la miseria de la población es cuidadosamente ocultado por el régimen, que mantiene una imagen pública de autosuficiencia y fortaleza. La crisis alimentaria desbordante. El segundo secreto, estrechamente relacionado con el primero, es la profunda crisis alimentaria que afecta al país. Aunque el régimen pretende mostrar a Corea del Norte como una nación autosuficiente, la realidad es que enfrenta una crisis alimentaria severa. Las sanciones internacionales, combinadas con la mala gestión económica interna y los desastres naturales, han exacerbado la escasez de alimentos. Las imágenes filtradas y los testimonios de desertores revelan un panorama sombrío: mercados desabastecidos, familias que luchan por conseguir alimentos básicos y una nutrición insuficiente que afecta especialmente a los más vulnerables, como los niños. Las campañas de propaganda del régimen intentan minimizar esta crisis, pero la verdad es que la falta de alimentos es una preocupación constante para millones de norcoreanos, que viven con el temor de no saber de dónde vendrá su próxima comida. El sistema de campos de trabajo forzado. El tercer secreto es la brutalidad del sistema de campos de trabajo forzado, una de las prácticas más atroces del régimen norcoreano. Estos campos, conocidos como Kwanliso, son lugares de sufrimiento extremo donde los prisioneros, a menudo acusados de delitos menores o de deslealtad política, enfrentan condiciones inhumanas. Las condiciones de vida en estos campos son deplorables: trabajos forzados, malnutrición severa y una falta total de atención médica. Los testimonios de sobrevivientes y desertores pintan un cuadro aterrador de tortura y abuso sistemático. El régimen se esfuerza por mantener el secreto sobre estos campos, controlando estrictamente cualquier información que pueda filtrarse al exterior y castigando severamente a aquellos que intenten revelar la verdad. A pesar de estos esfuerzos, las historias de la brutalidad de estos campos continúan emergiendo, exponiendo la cruda realidad del sistema represivo del régimen. El control ideológico de la educación. Un cuarto secreto que Kim Jong-un intenta mantener oculto es el control ideológico del sistema educativo. En lugar de ofrecer una educación basada en el pensamiento crítico y el conocimiento general, el sistema educativo norcoreano está profundamente influenciado por la ideología del régimen. Los estudiantes son educados en una versión distorsionada de la historia y las ciencias que glorifican al líder y al partido de los trabajadores. Los currículos están diseñados para reforzar la lealtad al régimen y mantener el control social, limitando el acceso a información que podría desafiar la narrativa oficial. La educación en Corea del Norte no busca fomentar el pensamiento independiente, sino inculcar una devoción incondicional al liderazgo y a la ideología del Estado. Este control estricto sobre la educación limita las oportunidades para el desarrollo intelectual y creativo, perpetuando un ciclo de conformidad que sirve a los intereses del régimen. La implicación en el crimen organizado y el narcotráfico. Otro aspecto revelador es la implicación del régimen en actividades ilícitas como el crimen organizado y el narcotráfico. Aunque Kim Jong-un se presenta a sí mismo como un líder moralmente recto, existen pruebas de que el régimen utiliza actividades criminales para financiar sus operaciones y eludir las sanciones internacionales.
Corea del Norte ha sido vinculada a redes de tráfico de drogas y producción de metanfetaminas, con operaciones que se extienden fuera de sus fronteras. Estos ingresos ilegales no solo ayudan a financiar el programa de armas del país, sino que también contribuyen a mantener el régimen en el poder. El gobierno norcoreano hace todo lo posible por ocultar esta implicación, controlando la información y reprimiendo a aquellos que intenten exponer la verdad. La realidad de la participación en actividades criminales es una parte oscura de la economía norcoreana que contradice la imagen pública de integridad y autosuficiencia que el régimen pretende proyectar. El impacto devastador de las sanciones internacionales. El impacto de las sanciones internacionales en Corea del Norte es otro secreto que el régimen busca ocultar. Aunque el gobierno norcoreano presenta una imagen de fortaleza y autosuficiencia frente a las sanciones, la verdad es que estas restricciones han tenido un efecto devastador en la economía y el bienestar de la población. Las sanciones han restringido el comercio y el acceso a bienes esenciales, exacerbando una crisis económica que ya era severa. La escasez de productos básicos y el aumento de la inflación han llevado a una situación desesperada para muchos norcoreanos que luchan por obtener alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. El régimen intenta mantener una fachada de resistencia y autosuficiencia, pero la realidad es que las sanciones han agudizado las crisis humanitarias en el país, haciendo que la vida diaria sea cada vez más difícil para los ciudadanos comunes. La represión cultural y la censura artística. El control cultural y la represión artística en Corea del Norte son aspectos que Kim Jong-un trata de mantener en secreto. Aunque el régimen promueve la idea de un país culturalmente rico, la realidad es que cualquier forma de expresión que no esté alineada con la ideología del Estado está severamente restringida. Los artistas, escritores y músicos enfrentan una estricta censura y las obras de arte deben cumplir con los estándares ideológicos del régimen para ser aprobadas. La creatividad está subordinada a la glorificación del líder y del Estado, y cualquier desviación de esta norma puede tener consecuencias graves. La represión cultural limita la libertad de expresión y el desarrollo artístico, manteniendo a la población bajo un control rígido y asegurando que cualquier forma de arte sirva únicamente a los intereses del régimen. La inestabilidad interna del régimen. Finalmente, un secreto que Kim Jong-un busca mantener oculto es la inestabilidad interna dentro de su régimen. Aunque la imagen pública es la de un líder fuerte e indiscutible, hay indicios de creciente disidencia y descontento dentro de las estructuras del poder. Las purgas y ejecuciones de altos funcionarios sugieren que el líder norcoreano enfrenta amenazas internas y preocupaciones sobre la lealtad de sus subordinados. La represión interna y la constante vigilancia reflejan una fragilidad subyacente en el régimen, que busca controlar y eliminar cualquier posible oposición. Esta inestabilidad interna contrasta con la imagen de estabilidad y control absoluto que Kim Jong-un intenta proyectar al exterior, revelando una preocupación constante por la seguridad del liderazgo y la cohesión del régimen. Cada uno de estos secretos ofrece una visión más completa y compleja de la verdadera naturaleza de Corea del Norte bajo el liderazgo de Kim Jong-un. En un país donde el control de la información y la manipulación de la realidad son herramientas fundamentales del poder, desentrañar la verdad es una tarea monumental. Sin embargo, al desvelar estos aspectos ocultos, se puede comenzar a comprender la profundidad y las contradicciones de un régimen que ha logrado mantener su fachada a expensas de su propio pueblo. A medida que la cortina de humo se levanta, la realidad de Corea del Norte se hace más visible, revelando un panorama de opulencia encubierta, crisis humanitaria, represión brutal y una realidad económica y cultural que el régimen ha intentado ocultar durante tanto tiempo.